esta noche tenemos una conversación con la senadora por Tabasco, Alejandra Arias. Además, cómo prevenir o en su caso denunciar la violencia en la familia. Nuestro experto en temas de justicia con perspectiva, Eduardo Santillán, nos hablará al respecto. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. La violencia familiar es uno de los problemas más graves que enfrentan las mexicanas. Durante años, esta violencia ha sido vista como parte de la convivencia natural en comunidades y ciudades, normalizando agresiones que nunca debieron ser aceptadas. Las consecuencias de la violencia familiar son golpes, violaciones y abusos a los derechos humanos más básicos, perpetuados en los espacios que deberían ser los más seguros. En 2024, el Congreso aumentó las penas hasta en la mitad cuando este delito se cometa contra mujeres embarazadas. Sin embargo, endurecer las penas no basta. Es urgente romper este ciclo. La violencia familiar no es un problema privado, es un reto colectivo. Eduardo Santillán, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo. Oye, pues tenemos que abordar temas que siempre pues son el foco de la discusión. En este caso vamos a hablar de violencia intrafamiliar, porque es algo que sucede en muchas casas y de lo que no se habla. Es el delito que más incidencia tiene en el país y en la Ciudad de México. Es el delito que menos se denuncia y es el que tiene un mayor impacto en el ámbito familiar. ¿En qué consiste la violencia familiar? En todas aquellas violencias de carácter físico, psicoemocional, patrimonial, económico o sexual, en donde uno de los integrantes de la familia ejerce este tipo de violencia hacia alguna o alguno de los integrantes de la familia. Puede ser la pareja, pueden ser los ascendientes, los padres, pueden ser los hermanos, las hermanas, pueden ser los hijos. No necesariamente tiene que haber una relación formal de pareja, puede tratarse de concubinato, de una unión libre, no tiene que haber necesariamente una relación de filiación entre los integrantes. Basta con que una de las personas de la familia agrede a cualquiera de las personas que forman parte de este núcleo. En el caso de la Ciudad de México se sanciona con una pena de prisión de entre 1 y 6 años. Y entonces aquí hay una enorme variedad y un enorme catálogo de acciones de violencia que pueden ser amenazas, humillaciones, celotipia, puede haber el empujón, la violencia, que no necesariamente genera la lesión, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones sobre todo una mujer es agredida, llega ante el Ministerio Público y se determina si hubo violencia, pero no generó una lesión. ¿Okay? Puede ser que no se configure el delito de la lesión, pero se configura el delito de la violencia doméstica, de la violencia familiar. Muy importante, Eduardo, acabas de hablar de la denuncia y es algo a lo que muchas mujeres no le tienen confianza. ¿Cómo denunciar, cómo cruzar esta línea para empezar a crear una cultura de la denuncia? La violencia familiar es el primer escalón de las violencias hacia las mujeres, porque se trata efectivamente del insulto, de la agresión, de la humillación. Empieza por el empujón, por la agresión física y va escalando, de tal manera que es muy importante la denuncia, que las mujeres tengan muy claro que no tiene por qué aguantar una mujer ningún tipo de violencia en la mínima expresión, que en cuanto aparece una forma de violencia de esta naturaleza, puede acudir ante las instancias, ante los institutos de las mujeres, que hoy tienen un amplio margen de atención y de ayuda hacia las mujeres, que pueden acudir ante las fiscalías y a las fiscalías especializadas y exigir que se levante una acta en donde quede constancia de estos hechos o de estas agresiones. Es muy importante además el hecho de que se denuncie porque ante la reiterada
realización de este tipo de conductas, se pueden implementar medidas de protección hacia la mujer. Es muy importante que las mujeres denuncien ante cualquier agencia del Ministerio Público la realización de estas conductas. Eduardo, pues muchas gracias por darnos esta ruta. Esperemos que las mujeres que nos están escuchando puedan utilizar esta información en un país en el que lamentablemente la violencia pues está por todos lados. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Al regresar, una conversación con la senadora por Tabasco, Alejandra Arias. No te vayas, en un momento regresamos. Yo soy mamá del corazón, yo soy mamá de adopción. Fue un proceso difícil. Alejandra Arias es originaria de Tabasco, licenciada en Administración de Empresas. Ha sido diputada local en el Congreso de su estado y actualmente es senadora de la República, secretaria de las comisiones de Juventud, Deporte y Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Además, es integrante de las comisiones de Igualdad de Género y Defensa de los Consumidores. Senadora Alejandra Arias, bienvenida a este programa de Mujeres para Mujeres. Muchísimas gracias, Claudia y Beth, por invitarme y darme la oportunidad de este espacio para poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Queremos saberlo todo, queremos hablar de tu agenda legislativa, queremos hablar de todos los planes que tienes precisamente para tantos sectores de la sociedad. Sabemos que estás participando en comisiones muy importantes, pero vamos a empezar por lo primero. Tenemos una mujer presidenta, gobernadoras, legisladoras, presidentas municipales. ¿Cómo percibes esta realidad? Fíjate nada más qué importante, ¿no? Como lo acabas de mencionar, presidentas, gobernadoras. Estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo de transformación en el que nuestro país va a la cabeza con una agenda feminista fuerte, de impacto. Nuestra comandante es mujer y es presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y tenemos legislaturas paritarias donde habemos mayor cantidad de mujeres que de hombres, por uno. Estamos cambiando las leyes, estamos transformando a México totalmente y me siento muy afortunada de poder vivir este momento de nuestra historia, en la que es la cosecha o se están rindiendo los frutos de luchas de compañeras que vienen desde hace más de 70 años buscando esta igualdad en una agenda con perspectiva de género, con leyes con perspectiva de género, en el que las niñas de hoy pueden ser lo que quieran el día de mañana. Y platicaba con mi abuelita Tella, tiene 90 años. Qué maravilla. Y me decía, hijita, es que no puedo creer que sea senadora. Me dice, cuando yo tenía 15 años, las conversaciones de negocios y política se llevaban en el comedor a puerta cerrada, solo los hombres. Y mi trabajo, yo me veía relegada al cuidado de mis sobrinitos y a ayudar a las mujeres en las labores domésticas. Y lo único que se esperaba de mí es que me encontrara un buen marido para ser una buena mujer. Y me lo estaba platicando porque es que no lo puedo creer. Y mira nada más, una mujer de 90 años el día de hoy, ve a una mujer presidenta de México y ve a su nieta en el Senado de la República abogando por las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. ¿Qué te puedo decir? O sea, realmente es un momento de cambio, de transformación y como mujer para mí es un privilegio. Estamos viviendo algo histórico precisamente, pero además se han tenido que ir derrumbando muchas barreras. Tú eres de esas primeras jóvenes que hace 15, 16 años estaban en Tabasco levantando la mano y pidiendo una oportunidad precisamente de hacerse valer, de hacerse escuchar. Platícanos de esos inicios, Alejandra. Fíjate, yo termino la carrera y regreso a Villahermosa y me encuentro en una situación muy
¿cuál será la palabra correcta para decirlo? Decepcionante. Encuentro mi estado en una situación muy decepcionante donde la brecha social cada vez era más amplia y me empiezo a interesar por el tema político, porque si tú no haces nada al respecto, pues es muy fácil nada más sentarse y quejarse, pero hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, mi hoy esposo en ese entonces era mi novio, era el dirigente jóvenes del partido de izquierda de ese momento, y me empezó a invitar a reuniones con los actores políticos importantes en Tabasco. Y me dice, vente, ven para acá, vamos a conocer a los diferentes senadores, diputados federales, diputados locales que hoy algunos son compañeros de legislatura míos. Y en una de esas reuniones me empiezo a dar cuenta que empezaba la reunión y yo era la única joven. Y necesitábamos mujeres. Ahí es donde te vas dando cuenta de lo alejadas que nos tenían de esta toma de decisiones política y empezamos ahí a trabajar. Era lo mismo que narraba tu abuelita, ¿no? Es que la política se hace a puerta cerrada y no era un tema de mujeres y por eso esos temas que se tenían que poner sobre la mesa, pues nunca se tocaban. Nunca se tocaban y mira, es que viene desde nuestra infancia. Los usos y costumbres y tradiciones mexicanas que son hermosos, pero que ya van cambiando afortunadamente. Cuando eras pequeña, ¿qué te regalaban? Muñecas. Jueguito de té. Sí. La cocinita. Sí. Entonces vas creciendo con un estereotipo muy marcado y muy definido, que ya va cambiando y ahorita las niñas pueden jugar con carritos, las niñas pueden jugar a ser policía, las niñas astronauta. ¿Cuáles son estas barreras que tú has tenido que ir derribando? ¿Cuál es esta limitación que tienen las mujeres a veces para participar en temas políticos? ¿Y cómo hemos llegado a la hora para que seas senadora de la República? Mira, soy senadora, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy hasta psicóloga. No soy psicóloga, pero hacemos el trabajo. Lo que voy es, atiendo mi casa, la cocina, el súper, llevo a mi hijo a sus clases, checo sus tareas, voy a las juntas escolares, atiendo mi oficina en el Senado, atiendo mi oficina en Tabasco, hago territorio. La mujer, si se lo propone, puede llegar a ser todo lo que quiera hacer y la maternidad no es una limitante, el matrimonio no es una limitante, el atender a tus padres no es ya no tenemos límites y eso es algo que necesitamos que la gente sepa. Cuando yo empiezo, primero como diputada local y luego como empresaria, siempre haciendo gestiones en la parte social, empiezo a involucrarme y a ver la situación de las mujeres en situación de vulnerabilidad, a checar el tema de las violencias y empiezo a ser muy consciente de un problema muy grande que tenemos en nuestro país. Y después, también como mujer, psicológicamente estás biológicamente predispuesta a ser mamá, ¿no? No es un tema cerrado, es un tema abierto. Yo soy mamá del corazón, yo soy mamá de adopción. Fue un proceso difícil. Te hemos visto defender en tribuna el tema, lo presentaste recientemente. Y ese es uno de los trabajos que traigo en mi agenda a título personal, trabajar por el tema de las adopciones. Entonces, ni siquiera el no poder ser mamá de manera biológica es un impedimento para las mujeres de ser mujeres. Las mujeres valemos por lo que tenemos aquí y aquí, no por lo que podamos dar. Y eso es algo que a mí me gustaría que las mujeres de México sepan, que el no poder ser mamá no es un impedimento para no ser mujer. El no poder no trabajar en una empresa no es un impedimento para que como mujer no se te reconozca. Eres empresaria. Sí, pero para que no se te reconozca en tu trabajo en el hogar. O sea, tenemos que ser reconocidas por lo que hacemos y por nuestras capacidades. Sí, yo a todo le hago y mira que de verdad que la lucha de la agenda feminista es una lucha que no podemos dejar en stand-by y en pausa, es una lucha que tenemos que continuar. Y
en territorio, una de nuestras principales labores como mujeres es hacerles saber a otras mujeres a lo que tienen derecho y a que se les reconozca por su trabajo y a que conozcan los tipos de violencia. Por ejemplo, hay mujeres que no saben que los gritos no están bien, porque la violencia física no es la primera violencia que se te presenta. Una mujer que sufre violencia física ya sufrió violencia psicológica, ya sufrió violencia verbal. Hay tantos tipos de violencia. Económica, tal vez, patrimonial, si la sacaron de su casa. Obstétrica. O sea, tantos tipos. La física tiende a ser de las últimas y pues la peor de todas, ¿no? Que es el feminicidio. Entonces, hacerle ver a esas mujeres que crecieron con una normalidad de escuchar gritos de parte de su papá. Entonces mi marido me grita, pues es normal, porque mi papá me gritaba y le gritaba a mi mamá, y entonces mi marido me grita, pero está bien, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, y tenemos que volvernos conscientes de que no podemos permitir ese trato hacia nuestra persona, que valemos igual, que tenemos los mismos derechos. Regresando al tema de las adopciones, acabamos de aprobar los permisos de paternidad por adopción. O sea, ahora los padres adoptivos van a tener permisos de paternidad, las madres adoptivas van a tener permisos de maternidad. Y qué importante es esto, que por fin se les reconozca como papás. Por supuesto. Porque en mi experiencia y en el andar y en todo lo que yo viví a título personal y lo que he visto, muchas veces tienes que llegar a juntas para prepararte. Hay talleres de capacitación para padres adoptivos. Y para eso tú necesitas pedir un permiso en tu trabajo. Claro. Para poder llegar a estas reuniones, y muchas veces no se les otorgan. Y si no cumples con este requisito, no puedes completar tu expediente para poder acceder a un menor. Ahorita, y son las mujeres legisladoras las que precisamente se ocupan de estos temas, porque el tema de las adopciones, hay mucha orfandad en el país, pero también está este proceso cuando cumplen 18 años y tienen que salir de estas casas, y entonces se puede crear un problema social si no hay un acompañamiento. Es decir, es todo un andamiaje que tú estás estudiando muy bien. Así es. De hecho, estamos bien, fíjate, son aproximadamente 30,000 niñas, niños y adolescentes disponibles en nuestro país para adopción. Entre el 2014 y el 2023 se dieron en adopción 2,076 menores. El 10%. Mi hijo Tadeo es uno de esos 2,076 menores. Estamos hablando de menos del 10% de los niños que son susceptibles a pertenecer a una nueva familia. Y se han hecho muchos avances, y yo soy muy consciente de que el DIF y la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes están trabajando en conjunto para generar nuevas leyes o nuevas herramientas para eficientar, pero no sé si tenías conocimiento que en cada estado de la República, de nuestros 32 estados, en cada uno hay legislaciones diferentes. Y diferentes requisitos y diferentes procedimientos. Y en un país tan vasto, tan diverso, creo que no podemos permitir que cada estado cheque las infancias y las adolescencias a modo. ¿A qué me refiero? Me consta, lo vi, lo viví. En mi experiencia, hay estados en los que si el gobierno en turno no es de la voluntad del gobernador impulsar el trámite y el papeleo de los menores crecen en una casa hogar. Y hay estados en los que, donde hay mucho acompañamiento y hay mucha atención, se define rápido la situación legal de los menores. Y es que lo que hay que entender es que hay vidas de por medio, o sea, no puede ser un tema que se trata como cualquier otro. O sea, por eso esta perspectiva humana. Así es, y algo que tenemos que tener en claro, la infancia va de los 0 meses de vida a los 12 años de edad. Y a partir de ahí eres adolescente, de los 13 a los 18. ¿Qué tan importante es para un menor
formar parte de una familia en sus primeros 12 años de vida. Y si tú vas a perder el tiempo durante 3 años en trámites, tú estás dejando 3 años a ese menor sin una familia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que estoy estudiando, que estoy revisando. Mira, podemos tener una base de datos donde se pueda cruzar información entre estados, pero para eso necesitamos que los estados pidan la misma documentación y sean los mismos requisitos. Unificar a los 32 estados de la República, porque a lo mejor haya una base de datos en la que salió una familia y hay un niño, no sé, una familia en Durango, y hay un niño con las características que son compatibles con esta familia en Quintana Roo, y a lo mejor esta familia pueda viajar y llevar un niño de Quintana Roo a Durango para formar parte de su hogar. Es un tema de análisis. Por ejemplo, la adopción homoparental. Escasos 4 o 5 estados tienen permitida la adopción homoparental. No vamos a entrar en temas polémicos. Nos lo mencionaba pero... la senadora Reina Celeste hace muy poquito, que una de sus investigaciones, y ella es una representante, por ejemplo, también del Senado, que tiene estas convergencias de pertenecer a la comunidad LGBT, es representante de pueblos originarios, es una senadora muy joven, y ella precisamente me hablaba en un programa pasado sobre la investigación que hizo a nivel internacional y se puso a hacer derecho comparado y a investigar, bueno, qué está pasando en Latinoamérica. Y son precisamente estos temas los que pone sobre la mesa, el tema de la adopción y estos temas con perspectiva de mujer, ¿no?, los que hacen diferente la manera de hacer la política por parte de nosotras. Alejandra, para ir concluyendo esta conversación, ¿qué nos dices sobre esta y la agenda legislativa que te acompañará durante los siguientes meses? Mira, la verdad es que estamos llevando a cabo diferentes reformas constitucionales que están cambiando el futuro de nuestro país. Vamos a estar trabajando por las infancias, por las niñas, niños y adolescentes. Yo soy una senadora que realmente es muy humanista. Y a mí me mueve muchísimo el tema social, las juventudes, el tema del deporte. Si hay algo que tenemos en claro es que el deporte es la herramienta para alejar a las juventudes de los vicios. Entonces, tenemos que empezar a hacer leyes y programas que beneficien a todos estos sectores. Y ahí es donde estoy. De hecho, son las comisiones a las que pertenezco, para la igualdad de género, para la agenda feminista. Estamos trabajando. Mira, nada más, la primera mujer secretaria de la primera Secretaría de la Mujer, ¿sí? De la Mujer en México. Estamos trabajando muy de la mano. Es una gran compañera, la senadora con licencia y hoy Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, apoyándola a ella en todo lo que traiga en su agenda. Como mujeres no nos queda más que aprovechar esta enorme oportunidad y hacerla valer. Y nos queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos rompiendo el techo de cristal. ¿Qué mensaje le envías, Alejandra, a todas estas mujeres que te están viendo, que escuchan este mensaje de empoderamiento, que escuchan a una joven que estaba en Tabasco haciendo política de izquierda y que ahora tiene la oportunidad de representar a millones de mujeres? ¿Qué mensaje les das? Pues que los sueños son el límite y no hay límites para soñar. Que las mujeres valemos, que la violencia no es normal. Es que eso es para mí algo muy importante. La violencia no es normal, no es normal que te griten, no es normal que te maltraten y no es normal que se burlen de tu capacidad. Necesitamos realmente entender que la mujer, nada más por el simple hecho de ser mujer, es valiente, es fuerte. Somos capaces de dar vida, de dar amor, de crear hogar, de crear empresas, de hacer política. Las mujeres somos capaces de muchas cosas y vamos a estar trabajando desde el Senado para todas ellas, para seguir construyendo herramientas que las empoderen, para construir mecanismos que las acompañen, para hacer leyes duras para quienes nos quieren maltratar y para quienes quieren vulnerar nuestra seguridad. No vamos a parar. Es una lucha que, encabezadas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a seguir
y vamos a estar transformando este maravilloso país. Alejandra, pues gracias por acudir a este espacio. Este es un programa donde queremos poner la agenda de las mujeres en el centro de la conversación. ¿Algo más que nos quieras agregar para concluir? Agradecerte profundamente la invitación, agradecerte este espacio por y para la mujer. Es un programa maravilloso, gracias. Muchísimo éxito y nada, ya sabes, aquí estamos para lo que necesiten y la gente también, ¿no? Estamos para trabajar para ellos. Pues aquí estaremos esperando las historias de todo lo que sucede en la Cámara Alta. Sabemos que vienen reformas muy importantes y esperemos que puedas acudir próximamente a platicarnos cómo te va en el Senado. Me va a encantar estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias.